¿Te imaginas un equipo motivado y que persigue sus objetivos como un tigre a su presa? Frases como el que parte y reparte se lleva la mejor parte, o si ganamos, ganamos todos, están en el imaginario de todos. Y desde luego ambas con un sentido contrapuesto. O quizás no. Recordemos los objetivos esenciales de un restaurante y de su propietario. El objetivo número 1, las ventas, logrando los objetivos que nos hayamos planteado. Objetivo número 2, la rentabilidad, con resultados que nos mantengan en esa horquilla de sostenibilidad. Y objetivo número 3, la libertad, sabiendo que como propietario no soy esclavo de mi negocio. Lograrlo significa mantener una actitud, una metodología y mantener a un equipo enchufado y motivado. En la atención, en la venta y también en la gestión. Y seamos honestos, no suele llegar con mantener una rutina y unos procedimientos. Nos solemos relajar con el tiempo. Tendemos al mínimo esfuerzo. Va en la naturaleza humana. Estamos diseñados para obtener resultados con el mínimo esfuerzo. Parece obvio que hoy vamos a hablar de incentivos, de motivación. Y de todos los modelos de incentivos, hoy vamos a centrarnos en cómo planificar un sistema de incentivos económicos. En otros episodios trataremos los incentivos no monetarios, que también son muy importantes. Bienvenidos al episodio número 9 de Cocinando tu Negocio. Hoy toca hablar de incentivos retributivos, de su validez o no, de si pueden llegar a ser contraproducentes y de cómo podemos diseñar un sistema retributivo no que nos acerque a los objetivos, sino que nos mantenga sistemáticamente por encima de ellos. Y empezamos evaluando la mentalidad con la que afrontamos como empresarios, como emprendedores, la posibilidad de dar un variable sobre los resultados. Es posible que pienses, oye Sergio, los trabajadores ya tienen su salario. Si lo aumento mi gasto de personal. Disminuyo la rentabilidad de mi negocio. Y además muchas veces no me lo van a agradecer, no valorarán mi esfuerzo, porque al final, para que se lleven a su casa 90 euros, yo he de pagar 150. Ya sabéis, por aquello de la seguridad social y los impuestos. Y no te falta razón, es cierto. Pero en esta afirmación estamos perdiendo el foco en los objetivos y en los problemas, y sobre todo, ¿cuál es su solución? Los objetivos ya los hemos repasado, no abundaremos más. Venta, rentabilidad y libertad para el propietario. Sobre los problemas, si los centramos en el equipo, en la plantilla, el problema más habitual es que nuestro sector tiene una altísima rotación. Todo el mundo se queja de lo mismo. Es agotador estar buscando talento de forma continua. Me encanta esto de buscar talento, dará para otro episodio. Vamos a ser honestos con esto del talento. Para empezar, la mayoría del personal de hostelería se toma el trabajo como una necesidad nutricional. Es lo que ayuda a pagar las facturas, a mantenerme con vida. Esta sociedad ha sistemáticamente minusvalorado algunas profesiones. Los niños que no quieren ser influencers, youtubers, instagramers o futbolistas, que son pocos, sueñan con ser médicos, ingenieros o yo qué sé, máster del universo. Unos pocos se plantean ser cocineros por el glamour destilado de los grandes chefs
y los programas de televisión, pero nadie se plantea como carrera profesional ser camarero. Hazte la siguiente pregunta. Tú, como padre, como madre, ¿le inculcarías a tu hijo la ilusión de una carrera en la hostelería? Y seamos claros, los sueldos tampoco ayudan. No los voy a criticar. Son los que son. Pertenecemos al sector servicios, no a una industria de alto valor añadido. Y salarios más altos implicarían modelos de negocio completamente diferentes, posiblemente con precios de venta al público bastante más altos. Así que la pregunta que debes hacerte es: ¿cómo mantengo a mi equipo motivado? ¿Cómo atraigo talento? ¿Cómo reduzco la rotación? ¿Cómo consigo que mi equipo asuma responsabilidades que me liberen de tareas para poder centrarme en lo importante, en la estructura, en la planificación, en el crecimiento de mi negocio? Y por supuesto, aquí el incentivo económico no es la respuesta única a todas las preguntas, pero es una de ellas. Muchas veces se comienzan a implantar sistemas de incentivos y se dejan a medio camino ante los primeros resultados no esperados. Como todas las áreas de nuestro negocio, el sistema de incentivos exige planificación, exige evaluar los factores que afectan a los mismos y exige hacerse las preguntas adecuadas. Ya sabéis, casi siempre al comienzo de los episodios comenzamos con esas preguntas. Así que vamos con ellas. Pregunta número 1. ¿Qué pasa si mis incentivos dependen solo de la venta? Número 2. ¿Qué ocurre si cada mes los resultados son tan dispares que algunos meses incluso acabas teniendo menos rentabilidad por culpa de esos incentivos? Pregunta número 3. ¿Cada cuánto tiempo repartes esos incentivos? Pregunta número 4. ¿Qué KPIs debo tener en cuenta? Y 5. ¿A quién se los doy? Pues vamos con las respuestas. Dar incentivos solo en función de la venta es un arma de doble filo. Ya sabéis, aquello de que el paraguas de la venta lo tapa todo, incluso lo que hacemos mal. Por supuesto, los incentivos no se deben fiar solo a la venta. Y además, ¿cómo doy ese incentivo? ¿Es un fijo por lograr ese objetivo? ¿Qué pasa si se supera ampliamente el objetivo? ¿Sigue siendo la misma cantidad? Ligar los incentivos a la venta es obligatorio, pero ni puede ni debe ser el único factor. Y desde luego, debería ser progresivo. Aquí vamos con un ejemplo para que se entienda mejor. Si habéis seguido mis episodios, recordaréis el episodio 2, donde hablaba de la planificación anual. Y ahí planificábamos la venta diaria como un objetivo de venta. Suponed un restaurante que lo ha planificado y que para abril, que empieza mañana, tiene un objetivo de venta de 80.000 euros. ¿Reparto incentivos por llegar a ese objetivo de 80.000 euros? No, pues sin duda no. Esos objetivos de venta son para mantener una línea, para mantener lo que ya tengo, para compensar el IPC, la subida de precios de mi materia prima. Pero lo que sí puedo hacer, y funciona muy bien, es que el incentivo sea un porcentaje desde el momento que supera esa cifra. Por ejemplo, un 10% de todo lo que se consiga a mayores superando esos 80.000 euros. Puede ser otra cifra, un 5, un 6, un 7, un 8, depende de muchos factores que iremos viendo. Si han alcanzado los 85.000 euros y aplico esa regla del 10%, tengo 500 euros para repartir en incentivos. Realmente a mí me suponen 700 euros porque hay que sumar los seguros sociales. Y si lo hago sin límite, y esta es la clave, es decir,
que ese 10% sigue avanzando a medida que aumentamos las ventas, entonces mi equipo no se parará cuando llegue a los 80, ni cuando llegue a los 85. Intentará seguir vendiendo, porque sabe que cuanto más gane la empresa, más ganarán ellos. Una pregunta que te puede rondar: oye, Sergio, esto aumenta los costes de mi personal, ¿verdad? La realidad es que no, para nada, porque ya habías planificado tu coste de personal para el objetivo de 80.000. Si ahora estás haciendo más de 80 y llegas a los 85 o a los 90, todo lo que superes de ese inicial reducirá ese coste porcentualmente. Es fácil de entender. Si para 80.000 mi coste de personal estimado era del 30%, ese mismo 30% que representa 24.000 euros, cuando llegue a 85.000, aún repartiendo incentivos, mi coste se reducirá y se quedará en un 28,5, en un 29, en un 29,2, depende de lo que haya decidido repartir como incentivos. Y si llego a los 90, incluso dando los incentivos, será de un 28. Es decir, tu rentabilidad aumenta a pesar de pagar más salarios. Y tu equipo está enchufado permanentemente en aumentar esa cifra de venta que juega a tu favor. Pero como os decía al principio, jugar solo a la venta es hacer trampas, porque la rentabilidad de mi negocio no depende solo de la venta. La fidelización, la imagen que tienen nuestros clientes de nosotros, el volumen de compras, las mermas, los desperdicios, el propio coste de personal e incluso las diferencias de inventario son aspectos que podrían provocar que vendiendo más ganases menos. Y entonces, si lo has fiado todo a la venta, has fracasado. Y aquí entramos en otros KPIs que no son tan fácilmente evaluables, pero que sin duda son muy útiles. Ya hemos dado una de las claves de los incentivos. Los KPIs, los objetivos, han de ser perfectamente medibles. Ahora os doy algunos KPIs y cómo convertirlos en medibles. El KPI número 1, ya lo hemos nombrado, las ventas. A partir de un objetivo, podemos dar un porcentaje por la cantidad que hayamos vendido a mayores. KPI número 2, el coste de producto. Si consigue tu equipo no desviarse del teórico del escandallo, en más de, pongamos, un cuarto de punto, puedes dar una cantidad fija. Esto motivará a que tanto la cocina como la sala siga los escandallos, las recetas, las hojas de coste con exactitud. KPI número 3. La valoración en redes sociales. Y aquí podemos hacerlo de varias maneras. Podemos establecer un número de nuevas reseñas positivas o un porcentaje de positivas en ellas. Imagínate la repercusión a largo plazo. No solo incentivas una buena atención, no solo incentivas una buena gestión de una reclamación, también los haces partícipes de que al finalizar cada mesa pueden y deben sondear la satisfacción de ese cliente y que activamente les inviten a dejar una reseña positiva. No nos engañemos, los que llevamos tiempo en el sector sabemos perfectamente cuando una mesa ha terminado bien y no nos cuesta nada pedirle a esa mesa que nos deje una reseña. Y aquí va un truco, un off topic que va a ser muy útil. No debemos pedir una reseña para el restaurante. Debemos pedir una reseña para el que está sirviendo. Si yo soy camarero, pido la reseña para mí. Hago ver a mi cliente que las reseñas positivas que llevan mi nombre
me valoran mejor como empleado delante de mi jefe. Y aquí atacamos la psicología del cliente. El cliente siempre va a estar mucho más receptivo a dejar una reseña positiva a una persona con la que puede empatizar en su situación que a una empresa. KPI número 4. El coste de personal. Y aquí hay que introducir un nuevo factor. ¿Hasta qué punto es responsable tu equipo del gasto en nóminas? Desde luego, no son los responsables de afrontar un finiquito o de afrontar una indemnización o una baja. Pero sí que tu equipo gerencial es responsable de que los turnos estén ajustados a las necesidades, que no estén inflados ni tampoco devaluados. Puedes establecer una cantidad fija si se consigue el coste de personal efectivo, es decir, el coste de personal que sí está disponible para trabajar en cada momento. KPI número 5. La valoración económica del inventario. El importe del inventario te dice cuánta liquidez tienes acumulada en tu almacén. Muy poco significa que tendrás roturas de stock, que tendrás que decir a tus clientes que no tienes demasiado producto, que no tienes un producto determinado, que te falta un plato. Y si tienes mucho, significará que tienes dinero parado en tu almacén, por encima de tus necesidades. Una buena manera de valorarlo es dar un importe fijo por mantener el inventario mensual en una horquilla. Por ejemplo, entre el 9 y el 12% para la mayoría de establecimientos. Sobre todo si recibes materia prima cada semana, que es lo habitual. KPI número 6. Las mermas. De nada sirve vender más si desperdicio más. Mantener las mermas por debajo de un 0,3 o un 0,4% es un buen indicador. Añadir una cantidad fija por mantener las mermas en esa horquilla incentivará no solo a tenerlas controladas, sino a que las registren y sean conscientes de ellas. KPI número 7. Las auditorías. Hacerse grande significa comportarse como un grande. Todas las cadenas o todas las empresas con múltiples sedes, con múltiples establecimientos, tienen sistemas de auditoría que evalúan las operaciones, la seguridad alimentaria, la limpieza del establecimiento, la pulcritud de sus empleados o la atención. Establecer una cantidad fija por superar, por ejemplo, un 95 sobre 100 en la auditoría interna suele dar muy buenos resultados. Y en este punto me gustaría hacer una pequeña apreciación. Para aquellos que sois propietarios de un negocio franquiciado, muchas veces con las franquiciadoras se negocian determinadas condiciones ligadas a los resultados de esas auditorías a la que la marca nos somete. Establecer una exigencia interna, por ejemplo, de ese 95, por encima de lo que exige la marca, imaginemos un 85, nos garantiza tener el margen suficiente para superar todas y cada una de las auditorías que nos hagan. Os he contado 7 posibles KPIs, podéis pensar vosotros en otros si queréis. Pero ahora vamos, oye, ¿y cómo hago el pago de estos incentivos, ¿no? ¿Cómo lo llevo a cabo? Ya sé qué KPIs voy a medir, pero al fin y al cabo, ¿cómo los hago efectivos? Bueno, vamos allá. Sobre la consecución, una buena medida es considerar que los objetivos se superan si al menos hemos superado 5 KPIs y uno de ellos es la venta. Si no se obtienen 5, no se abonan. Y aparte de estos KPIs, todavía quedan muchas dudas por resolver. Por ejemplo, ¿cuándo los abono?
Un buen método es abonarlos a mes vencido. Es decir, ahora que empezamos abril, cuando termine abril, evalúa los KPIs de abril en los primeros días de mayo y abónalos con la nómina de mayo. Y aquí viene uno de esos factores iniciales a tener en cuenta. Oye, ¿qué ocurre si llevo un par de meses con un resultado nefasto? ¿Tengo ahora que abonar unos incentivos cuando sé que en términos de trimestre o de semestre o de año me estoy dando un castañazo? Por eso siempre recomiendo que liguemos los incentivos no solo al resultado mensual, sino que al menos algunos de los KPIs, sobre todo los de gestión y administración, se hayan cumplido en los 2 meses anteriores. ¿Por qué los de gestión en particular? Sencillo, porque los ligados a la venta, como el coste de personal o la misma venta, pueden en un momento dado no depender del equipo. Imagina que te ha salido un mes con muy mal tiempo y no ha entrado el público que esperabas. Posiblemente no alcances los objetivos de venta y coste de personal. Pero eso no es óbice para que no se cuide al cliente, no se cuiden las mermas o no se respeten los escandallos. Ya tenemos claro cómo, ya tenemos claro cuándo, y el cuándo o el cuánto, dependerá del propio emprendedor, depende de ti. Ya solo nos queda el quién, es decir, decidir si los incentivos son para todo el equipo o solo son para una parte de él. Y aunque esto también depende en principio del propietario, hay un mínimo para que este sistema retributivo tenga impacto. Al menos el incentivo debería llegar a aquellos con capacidad de decisión. Y lo explico. El jefe de cocina y su segundo, el jefe de sala y su segundo, si lo tienes, y el responsable de compras, si lo tienes. Es decir, tu guardia pretoriana, tu equipo gerencial. En el último sistema de incentivos que diseñé, se lo otorgamos al equipo gerencial, la gerente y 2 responsables de turno. En el anterior, ese incentivo se diseñó para un primero y segundo de cocina, para un primero y segundo de sala y para el director del restaurante, 5 personas de un equipo de 15 en este caso, y en el anterior 3 de un equipo de 12, porque son modelos de negocio diferentes. Creo que este episodio se nos ha ido un poco más largo que los anteriores, pero tiene su recompensa. La tendréis al final. Permaneced atentos, que ya estamos llegando. Vamos a hacer un pequeño resumen. A la hora de implantar un sistema de incentivos, debemos tener claro los objetivos han de ser alcanzables, medibles y progresivos, que deben incluir las áreas de venta, de gestión y de atención. Fiarlo todo a la venta es negativo. Que se abonen con regularidad. Si los pones trimestralmente o al año, se verán muy lejanos en el tiempo y perderán su efectividad. Además, debemos mantenerlo en el tiempo. Si los ponemos y los quitamos a discreción, desmotivaremos al equipo a niveles incluso anteriores a su implantación. No pueden ser fruto de un resultado puntual. Que se liguen al menos a algunos factores sostenidos en el tiempo. Os decía, sobre todo de gestión y administración. Y que estén destinados al menos al equipo gerencial, al grupo de decisión, a lo que llamaríamos, te lo vuelvo a decir, tu guardia pretoriana. Sobre el importe, os pongo un ejemplo para estos KPIs, un ejemplo vigente ahora mismo en uno de mis clientes. Este emprendedor establece un 10% de la superación de ventas sobre el objetivo previsto, 150 por el coste de producto, 100 por la valoración en redes sociales,
150 por el coste de personal, 100 por las mermas y 100 por las auditorías. En total, en un mes donde el objetivo se supera en 5 o 6.000 euros, reparte en incentivos a su equipo gerencial unos 400 euros por cabeza. Dime tú, con los salarios que tenemos en hostelería, ¿quién de tu equipo no se aplica por 400 euros más al mes? Desde luego que hay otros modelos. Puedes dejar ciertos incentivos de forma discrecional para personas con un cometido específico. Por ejemplo, si solo una persona se encarga del personal o de las compras. Puedes establecer incentivos por acciones especiales y concretas, como la venta de un producto que quieres implantar o de un complemento especial en un plato. Y puedes establecer otros KPIs si crees que los puedes medir, como la productividad, la venta sugerida, la venta cruzada o incluso el aumento de ticket medio o el gasto por comensal. Imagina que has conseguido un precio inusualmente bajo por volumen en una referencia de vino y que estableces como objetivo la venta de esa referencia de vino que te va a reportar más margen que otros y que además premias al responsable de turno que haya conseguido vender más unidades de una forma no salarial. A esto último se le llama gamificación de los objetivos y lo trataremos en otro episodio. Como os decía, este episodio se podía alargar y se ha alargado, pero no creía positivo partir este contenido en varios episodios. Y espero y deseo que haya sido de utilidad para vosotros. Y tal como os anunciaba al principio, este episodio venía con sorpresa final. A todos los que os suscribáis o ya estéis suscritos a mi newsletter, os enviaré un modelo de incentivos, ya programado en una hoja de cálculo, donde podréis crear vuestro propio sistema en función de vuestras necesidades. Como siempre, si os ha gustado, si os ha parecido interesante, suscribíos, dad like, seguidme en redes sociales. Y si tenéis dudas, ya sabéis que comentando me pongo en contacto con vosotros. La próxima semana estará disponible el episodio 10, que lleva por título ¿Dónde están mis beneficios? Así que ya sabéis, os espero en el próximo episodio y nos vemos en los bares.